¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola a todos, bienvenidos a este seminario, el perfil del AI Manager. Muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a todos por el interés en, pues esta temática que pues ahora realmente está bullendo y está fluyendo de una manera bastante potente. Yo me presento, yo soy Luis Ángel Mendaña del Río, trabajo en IEBS Business School, soy el director del posgrado de IA generativa. Es decir, yo en estos momentos estoy fuera de mi zona de confort por una cosa, porque yo suelo dar mis clases, todas las clases que doy, pues sobre inteligencia artificial de audio, sobre inteligencia artificial de vídeo, sobre cómo generar piezas audiovisuales, las doy pues entrando directamente en las herramientas y poniéndonos a trabajar, ¿no? Manchándonos las manos. Y ahora pues me toca hablar de este perfil que realmente es muy interesante, muy necesario, pero no voy a tocar ninguna herramienta. Lo que voy a hacer es poner una presentación en PowerPoint. Es algo que pues también tiene su cosa porque nos va a hacer reflexionar. Aquí no estamos hablando tanto de herramientas como podríamos llegar a pensar. Siempre que pensamos en inteligencia artificial, lógicamente pensamos en esas herramientas que estamos utilizando para acceder a la IA, todas esas IAs que estamos usando y cómo les estamos sacando partido. Y de ahí, entonces, he ido haciendo el enganche y han salido cosas bastante interesantes que vamos a ir viendo, y espero que, si bien esto no es una maravillosa clase sobre cómo hacer vídeos con inteligencia artificial, que todo es súper colorido y súper divertido, estoy bastante seguro de que aquí van a surgir muchas reflexiones y algunos pensamientos interesantes sobre, pues el mundo en el que estamos en estos momentos, sobre todo a nivel de negocio y a nivel de estructuras y de operativa. Y investigando para hacer este pequeño seminario, me han surgido cosas que a mí también me han resonado mucho, incluso aplicadas a mi propio sector y mi propia sección de trabajo dentro de la inteligencia artificial. Así que, nada, vamos a ponernos a ello. Estaremos aproximadamente como unos 40 minutos, más o menos, y luego, pues si tenéis algunas preguntas o algunas consultas que hacer, tenéis el chat disponible, tenéis el chat a vuestra disposición para que, pues podamos ir hablando y más o menos podamos intercambiar todas las cosas que nos está presentando esto. Primero voy a hacer como algo muy general. Yo me he dado cuenta, como pasa también en muchas veces cuando estamos hablando de negocio y cuando estamos hablando de empresa o estamos hablando de instituciones, que tenemos que estar siempre hablando de lo general porque muchas veces se nos olvida. Hablamos de conceptos generales, insistimos en los conceptos generales. Es probable que la gran mayoría de las veces, si tenemos fijados los conceptos generales, las cosas van a funcionar mejor. Cuando pensamos en la inteligencia artificial y pensamos en el panorama en el que estamos ahora mismo, y sobre todo que a nivel de empresa empiezan a surgir como necesidades de decir, oye, esto de la IA, ¿para qué lo vamos a usar? Porque efectivamente está muy bien que hemos estado todos con el chat GPT, hay alguien que usa el chat GPT para que le haga el resumen de un correo, o incluso le puedes decir, respóndeme a este correo, vale, muy bien, una cosa interesante, queda simpática, de hecho queda útil porque, pues te hace un resumen de un correo o de tu bandeja de entrada, o respondes a un correo, o generas un documento o una presentación. Muy bien, ese tiempo que te ahorras. Pero fijaos que esos son como pequeñas iniciativas, microiniciativas dentro de procesos dentro de una empresa. Es decir, no hay nada estipulado y no hay un gran proceso. Si la IA parece que es tan disruptiva y tan rompedora, tenemos la ligera intuición de que quizás la IA en realidad
no es para hacer PowerPoints ni para responder correos. Tiene que ser para algo más. Tiene que servirnos para alguna cosa más, incluso más grande. Entonces, ¿cómo suponemos que tenemos que tener una figura dentro de la empresa para que nos organice todo esto de la inteligencia artificial? Pensamos en el manager IA, en el AI manager, como queramos pensar en ello, ¿vale? Entonces, claro, cuando pensamos en esto, y esto es cierto que yo ya me he dado cuenta y muchos de vosotros que estáis por vuestra propia experiencia, os habéis dado cuenta que como esto va de ordenadores y de estar trabajando con ordenadores, pues esto lo tiene que hacer como el informático, ¿no? Entonces, ya tiramos por ahí. Es lo que viene aquí en esta slide. La visión tradicional es como una especie de técnico, un experto que tiene que saber de ordenadores. Ahora, pues, por ejemplo, tiene que saber de IA, ¿no? Y lógicamente el que más sabe de IA es el informático, ¿vale? Tiene que tener un dominio avanzado de los datos y los modelos, esto ya es realmente un informático. Tiene que tener un enfoque técnico y hacia herramientas y, bueno, pues mide el éxito, esto es muy interesante, en métricas de rendimiento del propio modelo. Y todo esto es un error. Y muchas veces nos damos cuenta, y seguramente todos vosotros ya tendréis un poco la experiencia de que por aquí no se va, ¿no? Porque este es un enfoque muy limitado. El informático parece que es como la primera persona que se nos ocurre para decir vamos a meter la IA dentro de nuestra empresa. Porque como va a los ordenadores, pues que nos instale la IA en los ordenadores. Pero así no está. Eso no es correcto. Porque si nos centramos en la tecnología, en lugar de centrarnos en el impacto que vamos a crear, en los nuevos procesos que vamos a mejorar, y en el retorno que nos va a llegar de esa tecnología, ahí hay muchas cosas, ahí hay muchos más datos que se escapan de lo que es el perfil del informático en una empresa o el perfil técnico, ¿no? Tenemos que pensar en el negocio y tenemos que pensar en las personas. Al final yo siempre lo digo, estoy insistiendo muchas veces con la inteligencia artificial, la inteligencia artificial no va de quitarnos el trabajo, sino va de que empecemos a descubrir cuál es ese trabajo para el que valemos. Entonces, esto no tiene que ver con el perfil técnico de la empresa, ¿no? Y esto es muy importante también. La IA no es un fin en sí mismo. Y esto a mí me gustaría que si alguno de vosotros estáis tomando notas, a mí me gusta mucho siempre apuntar ideas en los cuadernos. Siempre llevo un cuaderno, mi bolígrafo, porque aparte de escribir a mano, que también tenemos que alejarnos mucho de las máquinas y de las pantallas, fija mucho mis conceptos. Y cuando yo me he quedado con algo, cuando en mi cabeza se ha quedado atrapado un concepto, hay que bajarlo. La IA no es un fin en sí mismo, es un medio. Fijaos la de veces que habremos podido decir esto de cantidad de cosas en nuestra vida, de cantidad de objetos, cantidad de herramientas que no son un fin en sí mismo, sino un medio. Pero tenemos que seguir insistiéndolo, porque se nos van los ojos detrás de este tipo de cosas. Y ahora se nos va detrás de la IA, pero no, es el medio para algo. El fin tiene que ser otro, ¿no? Y bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es que lo que suponemos que debe ser un manager de IA dentro de un negocio, dentro de una organización, tenemos que pasarlo a lo que realmente debe ser. Y a mí me gusta el concepto de que es un puente entre dos mundos, lo veremos un poco más adelante, todavía mucho más recalcado, pero es cierto que este manager de IA tiene que tener un gran control tecnológico y efectivamente tiene que saber tiene que saber de los ordenadores, de las herramientas, de cómo funcionan a nivel de seguridad, de cómo se implantan dentro de la estructura, de la estructura digital de la empresa.
pero tiene que conectar todo eso con valor real de personas y de procesos y sobre todo de negocio, porque, bueno, pues no todos, no tenemos que hablar del perfil de IA Manager como simplemente estar en una empresa que genera un negocio y un beneficio. El IA Manager también puede estar dentro de instituciones que en sí mismas no son una empresa que vende nada, pero que en realidad también tiene que tener un retorno y un beneficio. Tiene que tener unas mediciones claras de que están las cosas funcionando. Entonces, aquí este es otro de los claims, de los valores, de los conceptos que siempre se están hablando cuando hay charlas sobre gestión de empresas, que es necesidades del negocio. ¿Cuáles son las necesidades de nuestro negocio? Y entonces ahí ya se puede pensar en, pues, la inteligencia artificial, cómo la podemos utilizar. Luego el manager de IA, el AI manager, tiene que ejercer claramente una labor de liderazgo, como viene aquí, con mucha empatía hacia los trabajadores y hacia los empleados y hacia, pues, todas las personas que van a implantar la inteligencia artificial en sus procesos de trabajo, e incluso la influencia. O sea, tiene que tener cierto carisma o tiene que tener cierta credibilidad y ganarse una confianza, porque efectivamente, y aquí es uno de los problemas y uno de los retos importantes a los que se enfrenta cualquier estructura y sobre todo, pues, un manager que se va a dedicar a implantar la IA, que es el miedo o el rechazo que se tiene por parte de, pues, las personas que hacen las tareas, de pensar que van a ser reemplazadas o que lo que ellos ya han hecho toda la vida con un Excel, ahora lo van a tener que hacer de otra manera y, por supuesto, eso genera un rechazo. Ahí entonces hay que entender que, evidentemente, todo esto no va de eliminar puestos de trabajo, sino de mejorar el trabajo dentro de esos puestos de trabajo, ¿vale? Entonces ahí, pues, evidentemente necesitamos bastante empatía con el resto de personas. Por eso es muy importante. O sea, siempre que metemos tecnología dentro de nuestras vidas, ya no solo dentro de nuestros trabajos, esa tecnología empieza a destapar muchos elementos de lo que somos como seres humanos. La tecnología nos quita muchas tareas que pensábamos que teníamos que hacer o que no teníamos más remedio que hacer, pero que no formaban parte de lo que nosotros podemos aportar como valor como seres humanos. Y de repente nos vamos quedando cada vez más en un lugar que es descubrir dónde está nuestro valor, en realidad, que ya no es a lo mejor hacer esas tareas repetitivas. Bueno, pues aquí veis que entonces el manager de IA no puede ser solamente ese perfil técnico, sino que necesita entender muy bien las necesidades del negocio, los objetivos de negocio. Lógicamente, si hay diferentes áreas dentro de toda esa organización en la que se va a implantar la IA, hay que contemplarlas todas, entonces hay que construir esos puentes entre las diferentes áreas. Esto es, bueno, pues historia del mercado, ¿no? Las grandes empresas, o más grandes o más pequeñas, que tienen áreas diferentes, parece que todavía sigue habiendo como dificultad de que haya una comunicación real entre todas y un alineamiento de los objetivos. Bueno, pues aquí tenemos otro manager que va a intentar que todo quede alineado y que haya un puente desde el punto de vista de la implantación de la inteligencia artificial, lo cual es bastante interesante, porque, bueno, pues aquí tenemos otra herramienta más, o incluso es posible que tengamos la herramienta. Muy, muy, muy bien. Y bueno, pues todo este manager tiene que entender que, como la IA no es un fin, sino un medio, aquí tiene que haber un retorno, un impacto que se mida, que pueda ser medido. Aquí esta frase de no se trata de saber más de IA, sino de lograr más con IA, es un poco hacia lo que tenemos que tender, ¿no? Y tenemos que tender todos. Muy bien, lo que pasa
en general, es que esto no funciona. Por ejemplo, aquí tenemos una noticia de hace pocas semanas que Uber, la empresa Uber, ya agotó su presupuesto de IA para todo 2026 en 4 meses. Y su CEO no sabe si ha valido la pena. Y esto está pasando en un montón de empresas. Claro, Uber es noticia porque queda muy rimbombante y realmente se puede rellenar un buen titular diciendo esta mega empresa que es Uber eh, genera un presupuesto de IA para que sus ingenieros utilicen, pues en este caso pues seguramente utilizarían Cloud Code y elementos que tienen que ver con los agentes de IA, etcétera, y todo muy bonito, pero como no tenemos una dirección, cada uno de los ingenieros empieza a pensar qué puede hacer y es, bueno, pues lo que se suele decir que pues utilizamos 25 procesos de la IA para cambiar el nombre de una variable, cuando pues resulta que no tendríamos que hacerlo de esa manera. Es muy exagerado, pero algo así. Evidentemente tampoco estoy exagerando, porque si en 4 meses, si llegaron a abril y ya se gastaron todo su presupuesto de IA para 2026, ¿qué significa eso? Pues que como los ingenieros van generando gasto por consumo de tokens en una IA que, pues, que genera agentes y tienen agentes corriendo todo el rato y eso está generando tokens, en un momento dado han empezado a hacer muchos procesos sin ningún control, se les ha ido todo el presupuesto. Y esto es muy bueno, porque es muy bueno este ejemplo para entender el punto en el que estamos en estos momentos. Estamos en un punto en el que nosotros como personas seguimos mostrando lo que somos como personas. A veces no tenemos control, a veces no tenemos dirección, a veces no estamos alineados con algo. Nos dan una opción de usar algo, nadie nos dice cómo utilizarla y bueno, pues la empezamos a usar y de repente nos hemos gastado todo el presupuesto de IA de Uber. Con lo cual, bueno, pues esto nos dice cosas. Es curioso porque pues, en Twitter, Aaron Levy, que es el CEO de Vox, explicaba muy bien cosas que están pasando aquí, que es que lo que dice es que pasamos de las herramientas de chat de IA que eran relativamente baratas y tenían ventanas de contexto pequeñas a agentes de IA que tienen ventanas de contexto gigantes y entonces pues la capacidad de seguir el rastro de trabajos de mayor duración, modelos que cuestan una magnitud más en inferencia porque son muchísimo mejores. Ahora la inteligencia artificial cuesta mucho más dinero. Entonces, de repente, todavía hay una razón más para entender que dentro de una organización necesitamos un manager que ponga orden a todo esto. Es muy interesante porque, de hecho, se lleva meses hablando de que hasta ahora pues, todos hemos utilizado ChatGPT o incluso a veces hemos pagado una suscripción de ChatGPT o de Gemini, ¿vale? Pero no dejaba de ser, se comenta mucho que esto es la IA subvencionada. Se estaba intentando colocar todas estas herramientas pues dentro del mercado y dentro de los consumidores, pero llega un momento en el que esto deja de ser subvencionado, esto empieza a tener un coste, esto empieza a costar un dinero y ahora lo sabemos. Esto está empezando a costar bastante dinero. ¿Y por qué? Aquí habla del tema de los agentes y es que probablemente si estamos aquí hoy hablando, si yo os estoy comentando todo esto del papel del AI Manager, es por el hecho de que de repente pasamos de los chats de conversación, de las IAs conversacionales, a los agentes de IA que te empiezan a entrar en tu correo electrónico, leer tus correos, hacerte un resumen, guardarte en borradores respuestas para los correos, generarte una base de datos de cuáles son las conversaciones que estás teniendo con cada persona y claro, eso ya no es una consulta a una inteligencia artificial. Esos son muchos pasos
muchos pasos que si alguna vez, pues si algunos de vosotros tenéis Cloud Cowork, Cloud Code o el propio Codex de OpenAI, veis que de repente la IA se pone a hacer cosas y entonces ahí hay un gasto, evidentemente. Ahí hay un gasto importante, eso sí, lo que hace es bastante espectacular, o sea, realmente podemos visualizar que ahí hay un gran beneficio. Si hay muchas tareas muy rutinarias y muy monótonas, que se las puede hacer la IA y luego al final darnos el resultado para que entendamos qué es lo que ha pasado y dónde estamos y qué acciones vamos a tomar a continuación. Entonces, efectivamente. Pero nosotros estamos aquí ahora hablando de este tema no porque haya una necesidad de utilizar la inteligencia artificial dentro de organizaciones y empresas, sino porque está empezando a costar dinero, con lo cual tenemos que empezar a mirar ese dinero en que nos lo gastamos, porque lógicamente es un gasto que tiene que tener un retorno. Esto se plasma muy bien en estudios que se han hecho del año 2024, del año 2025, que es que, bueno, pues las empresas que han estado invirtiendo en inteligencia artificial indican que no han obtenido retorno tras incorporar. Esto de que indican que no han obtenido retorno, habría que ver también si esto es un no rotundo o es que en realidad no tienen claro, como lo que venía en la noticia de Uber, no tienen claro si tienen ese retorno. Pero bueno, esto tiene que ver con otros temas, como por ejemplo la ley de Parkinson, que ya sabéis que el trabajo se expande en el tiempo que tienes para hacer el trabajo, se expande. Si tú de repente ahorras trabajo por un lado, te aparece trabajo por otro. Entonces, parece que utilizar la IA no te quita horas porque sigues trabajando las mismas horas. Pero bueno, las mediciones tienen que venir también en otro sentido, que tienen que venir en el sentido de que haya un retorno y un beneficio, ¿vale? El caso es que la gran mayoría de empresas o de organizaciones o de instituciones evidentemente consideran en estos momentos utilizar inteligencia artificial de alguna manera. Y probablemente la estén utilizando, pero es una utilización, es una infrautilización. Por ejemplo, el tema de redáctame un correo de respuesta, que en realidad no estoy diciendo que no merezca la pena porque es muy interesante. ¿Por qué? Bueno, pues seguramente ese correo de respuesta con un buen contexto que tú le has dado es un correo correcto. Y bueno, pues has tardado un poco menos en hacerlo. Pero esto es parecido a ir a comprar el pan en un Ferrari, es decir, estás en una gran herramienta que te está haciendo un servicio y una utilidad, pero no toda la utilidad que sería necesaria, ¿vale? Entonces, fijaos que ahí se habla de que esto se está convirtiendo en un fracaso porque en producción real, aplicaciones de IA dentro de empresas, hay un 8%, con lo cual hay un 92% de desarrollos que no están acabando de funcionar. Y esto es por una falta de dirección. Y probablemente esta figura del AI Manager venga a resolver parte de esta tarea. ¿Vale? Bueno, seguimos. ¿Por qué fallan los proyectos de IA? Pues porque no nos hacemos las preguntas necesarias y porque muchas veces damos unas respuestas incorrectas o justificamos los fracasos de un modo incorrecto, como por ejemplo es un problema de datos, falta presupuesto, nuestro proveedor no nos dio lo que queríamos, necesitamos mejores modelos de IA. No necesitamos mejores modelos de IA, eso ya os lo digo. Están saliendo modelos de IA espectaculares y magníficos, pero para el 80% de las cosas que nosotros necesitamos no nos hace falta el mejor modelo de inteligencia artificial. Los problemas reales es que no se conecta la IA con el negocio real o con la necesidad operativa real, si no estamos hablando de un negocio, si estamos en una institución o lo que sea. No conectamos la IA con la necesidad real. Y el otro problema es que los equipos
no saben cómo utilizar la inteligencia artificial. Porque una cosa es saber entrar en ChatGPT, pero esto va más allá. Esto, desde luego, va más allá. Y luego, y esto sí que es muy, muy empresarial y muy de negocio y muy comercial, pero que vale para todo en la vida, es que necesitamos una visión estratégica. Esto no es nada fácil porque hay gente que es muy buena observando la estrategia y considerando cuál es la estrategia a tomar, y hay gente, bueno, pues que eso no se le da tan bien. Pero es súper importante tener una buena visión estratégica. Y esto nos lleva a que nos falta un perfil que orqueste todo esto. ¿Que va a ser el AI Manager? Pues probablemente pueda ser ese AI Manager, o por lo menos, que esto es una cosa que llegaremos al final y no es que vayamos a hacer un giro de guión, pero algo os comentaré, bueno, pues por lo menos en este momento el AI Manager es algo a tener en cuenta. Y aquí es lo que más me ha gustado y esta es la parte que más me gusta de toda la investigación que he estado realizando respecto de esta temática. Porque se nos llena mucho la boca del mundo moderno, de que estamos ahora con la inteligencia artificial, de que todo es súper tecnológico, de que todo es súper digital, y sin embargo los problemas siguen siendo los mismos. Y aquí es algo que esto debe de ser ya historia empresarial e historia del trabajo en equipo, que es ese vacío organizacional que es pues lo que se comentaba antes del puente entre ambos mundos que podría ser ese manager, es un vacío que hay en medio. En estos momentos está en medio de los equipos de tecnología y la dirección y negocio. Sigue habiendo un problema ahí, sigue habiendo una necesidad de que esos dos mundos se entiendan. Porque si bien dentro de un negocio todos deberían de ir navegando con el mismo rumbo, sí que es cierto que el lenguaje, los procesos que se puede tener desde la parte de tecnología, desde IT, son totalmente diferentes del lenguaje de dirección, del lenguaje de negocio, porque supuestamente cada uno tiene que estar enfocado en su zona, en su área. Vaya, pues sigue habiendo ese vacío organizacional en medio. Consecuencia, la tecnología existe, el presupuesto existe, la voluntad existe, pero los proyectos de IA no aterrizan, ¿vale? Entonces necesitamos este AI Manager que, bueno, todos, después de las dos slides de lo que pensamos o suponemos que tiene que ser un AI Manager y lo que tiene que ser realmente, pues tenemos muy claro que en realidad no es un perfil tecnológico ni es un perfil digital, pero tiene que serlo aparte de otras cosas. Y claro, cuando estamos hablando de managers tenemos que hablar de gente que tiene mucho talento y mucha empatía para entender todos los puntos de vista. Un AI manager tiene que tener un dominio tecnológico, evidentemente tiene que conocer las herramientas de inteligencia artificial y saber cuál aplicar, porque hay que saber cuál aplicar. No es simplemente nos vamos a ChatGPT y lo vamos a usar, no, hay que valorar muchas cosas. Pero tiene que tener un liderazgo de equipos clarísimo, clarísimo, porque esto, además, me gusta la frase de gestiona el cambio cultural. Esto es un cambio cultural porque hay que indicarle a las personas que van a trabajar de una manera diferente, pero es que además no, que van a trabajar mejor, o sea que el beneficio está claro. Entonces, sobre todo además en este caso en concreto, que me imagino que también ha sucedido muchas veces cuando han llegado ordenadores a las empresas, cuando ha habido realmente cambios tecnológicos importantes, hay una resistencia a adoptar todas estas tecnologías. Hay una resistencia además grande por miedos, por muchas cosas. Entonces ahí desde luego hay que tener una gran capacidad de liderazgo. Y luego, enganchando con la parte de negocios,
Y la parte de dirección necesitamos esa visión estratégica, porque este manager tendrá que tener siempre estratégicamente una visión clara de por dónde van las cosas y qué es lo que se pretende. Entonces, los famosos KPIs de negocio, el poner por delante las mediciones y definir estas son las mediciones que van a mostrar si realmente estamos teniendo un avance, esto también tiene que venir de su parte consensuando todas las partes. Con lo cual es una figura bastante interesante. La voy a aparcar un poco porque aquí es cuando, investigando, pues he visto que pues seguimos un poco con el tema de que a nivel de negocio a nivel de infraestructura, de organismo, de organización, de lo que queráis, estamos ante unos retos muy bonitos que nos está poniendo la inteligencia artificial por delante. Y son retos que vienen por nuestra propia parte. Entonces, antes de ese AI Manager, o incluso gracias a ese AI Manager, vamos a descubrir muchas cosas de los equipos en los que estamos metidos, de las empresas donde vivimos, de las instituciones en las que estamos trabajando, que no tienen nada que ver con la tecnología, sino que, bueno, pues hemos culpado a la tecnología cuando pasan cosas, o simplemente, esto es súper interesante, si nosotros hacíamos un proceso que no era eficiente, añadir la inteligencia artificial no lo va a convertir en eficiente, sino que va a mostrar claramente que ese proceso es ineficiente. Entonces aquí, de repente, nos enfrentamos, como está pasando siempre con la inteligencia artificial, a cómo nosotros hacíamos las cosas antes. Y esto es buenísimo, esto es buenísimo. Aquí realmente esta es la gran oportunidad que tenemos. En la implantación de la IA, esto es una temática que he sacado de Pascual Parada, pascualparada.com, un compañero y un gran maestro que se dedica a hablar de mejorar las organizaciones y ha tenido toda esta visión fantástica que me sirve mucho y nos sirve a todos para entender un poco, antes de implantar a ese manager, tener muy claro por dónde pueden estar fallando las cosas, ¿no? Diseño de base. En procesos ineficientes, la IA no va a funcionar, no los va a arreglar. Las métricas. Volvemos a tener que dar una vuelta de nuevo a las métricas porque muchas veces el retorno de la inversión nunca está definido desde presupuesto incluso, ¿vale? La escalabilidad. Esto es también súper interesante porque muchas veces se hacen programas piloto, se hace cualquier elemento de prueba de demo que parece que funciona, pero no escala. No es capaz de implantarse porque ese cambio no se admite. Luego el valor. Por ejemplo, el tiempo liberado, si conseguimos optimizar procesos en inteligencia artificial y de repente tenemos menos tiempo, no capturamos de vuelta ese tiempo liberado. Lo vemos en una slide posterior, pero es súper interesante. Y luego el liderazgo, que esto nos retrotrae casi al principio. El liderazgo no tiene que ser simplemente desde la parte tecnológica en inteligencia artificial. Fijaos esto, si un proceso es ineficiente y lo automatizamos, lo convertimos en más rápidamente ineficiente, con lo cual no hay manera de solucionar eso. Primero necesitamos rediseñar muchos de nuestros procesos, darnos cuenta de que esa burocracia o ese papeleo o esa serie de pasos que se hacían, a lo mejor no tenemos que automatizarlos con IA, sino que tenemos que rediseñarlos para hacerlos mejores. Esto a mí me parece realmente fundamental, ¿no? El tema de los presupuestos, el retorno de la inversión. Tenemos que hacer una medición clara de lo que queremos con nuestros procesos de inteligencia artificial. Con lo cual, el AI Manager está aquí metido, ¿vale? El tema que hablábamos de que hay una prueba piloto y lo hacen, pues eso, los early adopters, los que son los más frikis, generan su prueba piloto, todo funciona muy bien.
lo sacamos hacia la organización real y falla. Falla porque hay un problema de seguridad, falla porque hay fricción con los empleados, falla porque alguien encuentra algo, porque no es su sistema de trabajo. Entonces, esa cosa atomizada, esto ha pasado mucho y nos ha pasado mucho. Los programas piloto, pues también tenemos que pensar cómo se hace, ¿vale? Entonces, la adopción, esto tiene que ver también con ese tema del piloto, que es el sistema AZCAR, que es concienciación, deseo, conocimiento, capacidad de refuerzo, súper interesante. Es decir, la A es de acknowledgement, concienciación, es decir, necesitamos interiorizar una necesidad de cambio, necesitamos desear que esto mejore, necesitamos de nuevo tener ese conocimiento, ese knowledge de cómo generar ese cambio, necesitamos la capacidad para adoptar esas nuevas herramientas y eso se convierte en el refuerzo. Este es un modelo, el modelo AZCAR, que a mí me resulta bastante interesante porque más que nada no deja de ser un modelo más, pero bueno, nos adaptamos en cada uno de los pasos a escribir y definir qué es lo que queremos. La parte del tiempo, el error 4. Nosotros liberamos, por ejemplo, a través de la inteligencia artificial, 10 horas a la semana. ¿En qué lo empleamos? En más reuniones, en más tareas administrativas, en más tiempo vacío, o generamos nuevas estrategias, nuevas tareas de negocio. Cuidado por ahí, cuidado con esto, porque entonces el retorno, no obtenemos tanto retorno. Y veíais y sabéis que ese problema del retorno de la inversión no medible se nos escapa por aquí. Muchas veces, lo que decía el manager de Uber, que no sabían si esto había funcionado, si este uso de la IA había funcionado. ¿Por qué? A lo mejor estamos ahorrando en tiempo, pero ¿en qué se ha convertido ese tiempo? La gente sigue trabajando y sigue haciendo cosas, ¿vale? Y luego esta parte que, bueno, pues la llevo insistiendo desde el principio. Esto no sale solamente de la parte de tecnología, ¿no? Esto tiene que ser también desde operaciones, desde negocio, entender cómo funcionan las cosas y hacer esa brecha, esa grieta, el puente, tiene que ser el AI Manager. Entonces, las competencias del AI Manager son muchas, porque visto desde fuera puedes decir, entonces el AI Manager se va a dedicar todo el día a estar de reunión en reunión, ¿no? Otra persona más que está de reunión en reunión y que no llega a nada. Bueno, pues no debería de ser así, evidentemente. Primero tendría que identificar casos de uso y casos de usos de alto impacto dentro de la organización. Y eso es, pues, estar a pie de ordenador o con la gente y ver exactamente cuáles son esas necesidades, ¿no? Y esos casos de uso, pues también priorizarlos por retorno de la inversión. Esto significa que también necesita gestionar proyectos coordinando equipos multidisciplinares. Y sobre todo esto tiene que estar muy integrado dentro de él. Hay que coordinar a todos los equipos, lógicamente, pero bueno, eso es lo que debería de hacer un manager. A veces se nos olvida y el manager se queda dentro de su mundo. No debería de ser así. Y como lógicamente el AI Manager tiene que tener un gran conocimiento tecnológico, necesita evaluar herramientas y plataformas de inteligencia artificial y necesita entender muy bien cuáles son las limitaciones de los modelos, hasta dónde no se puede llegar. Y lo que sí que necesita, y esto a mí me llega de lleno porque a mí también en mi tarea con la inteligencia artificial es, vamos a decir, la parte más importante, generar unos flujos de trabajo. Muchas veces la IA no es, tú tienes un trabajo y en medio, en una de las partes, metes la IA. Bueno, es lo que hemos hecho en muchas ocasiones. En realidad, la IA en sí mismo tendría que generarte el flujo de trabajo más óptimo para que tú trabajases de mejor manera, gracias a la IA y a ese flujo de trabajo. Los flujos de trabajo, incluso no solamente de uno solo, sino del equipo, son fundamentales, ¿vale? Y luego, aparte de
La estrategia, esta gestión de los equipos y el conocimiento tecnológico es esta parte empática de comunicación sobre cómo van a ser estos cambios. La formación a los equipos, reportar a dirección con datos y la resistencia al cambio, esa resistencia de las personas, ¿vale? Eh, esto realmente parece que tienes que ser un superhombre para hacer esto. Bueno, yo creo que con la empatía y con ser una persona observadora se puede suplir toda esta parte y luego pues realmente hacer algo que te guste, que te guste. Entonces, el perfil de un AI manager no es un científico de datos, de machine learning, el responsable de IT de toda la vida, no es un consultor externo sin continuidad, no es un mago que resuelve todo con ChatGPT. Esto también es importante. Es un gestor estratégico con cultura de IA. A mí me gusta mucho entender esto también. Realmente, los, la ventaja que tienen los, muchos de los perfiles informáticos y los perfiles digitales es estar metidos en una cultura de la novedad, de esta herramienta que sale, que es como que te sientes muy entusiasmado por hacer las cosas, ¿no? Entonces, vale, ese entusiasmo por el mundo digital hay que saber transmitirlo, ¿vale? Entonces, aparte de eso, sí que tiene que ser alguien que tenga una gran visión de los procesos y que en cada una de sus acciones quede claramente expresado que es un puente entre dos mundos, ¿no? Tecnología, dirección, negocio. Es un puente entre dos mundos. Que son dos mundos que están conviviendo dentro de la misma empresa y deberían de entenderse. Sabemos que no siempre es así, que, bueno, pues hay como esas grietas, esas brechas. Bueno, pues aquí, de hecho, el AI Manager tiene la gran oportunidad de tratar incluso de acercarlo mucho más que nunca hasta ahora. Y luego, aquí sí que es interesante porque, vale, esto está muy bien, pero ¿cómo incorporo el AI Manager a la organización? Y hay diferentes caminos, y investigando material, investigando documentación, artículos, aparecen como tres vías bastante claras al respecto. La más recomendada es formar a alguien interno. Identificar un perfil con mentalidad analítica y cultura de proceso. Eso sería lo más óptimo. Y de hecho, bueno, pues seguramente sea lo que más se acabe por hacer, porque evidentemente alguien de dentro tiene que entender más el negocio que si estás fuera, ¿no? Y lo entienden de una manera diferente. Pero tiene que tener ciertas cualidades que son todas estas que hemos visto anteriormente. Entonces, esta mentalidad analítica, digital, alguien que le gusta todo este mundo, pero que entiende la cultura dentro del negocio, es lo más ideal. Se invierte en la formación en IA, en IA estratégica de esta persona, y entonces, bueno, pues ahí eso lo que va a hacer es que este proceso se adapte de una manera más realista y más como atada a lo que es la realidad de esa institución o de ese negocio, ¿vale? Para urgencias siempre se habla de contratar al perfil externo, un profesional con experiencia que ya haya hecho esto en otras empresas, en otros negocios o en otros proyectos. Si ya lo ha hecho, él entiende también, o sea, él ya tiene una experiencia respecto del proceso a realizar. Quizás no tengas la experiencia de cuál es tu negocio, pero bueno, lo entiende. Entiende cómo, una vez le expliques el contexto de tu negocio, puedes implantar la IA. Y luego hay una más que se hablaba precisamente para tema de pymes, que es un consultor puente, que es un consultor que actúa como el IA manager temporal mientras forma a un equipo interno, con el objetivo de que él luego se va, pero ya ha dejado implantado este modelo, este proceso.
evidentemente lo más recomendado es formar a alguien interno. Y yo creo que además es lo que se agarra más a ese objetivo de negocio, ¿vale? Me gustaba esta slide, que ya es de las últimas, ya vamos terminando, es si tu empresa necesita ya un AI Manager. Y hay ciertas señales de alerta y me hacía mucha gracia porque, por ejemplo, tienes más de 3 herramientas de IA activas y nadie las coordina. Es decir, los de diseño tienen su Magnifique para hacer imágenes, vídeos y no sé qué. Luego los de comercial tienen ChatGPT para organizarse y responder correos. Y luego hay otra IA por ahí que hace cualquier otro proceso. Y de repente, pues cada sector está haciendo cosas con una IA diferente y no hay una compartición ni de conocimientos, ni no hay nada. Es simplemente para resolver 4 cosas, ¿no? Y luego, pues el resto de señales de alerta. Has lanzado un piloto que no se ha escalado en más de 6 meses, no puedes medir el ROI en ninguna de tus iniciativas de IA, la dirección pide resultados, pero nadie sabe cómo hacer un reporte de eso. Esto es súper importante. Tendremos que hacer un reporte de alguna manera y alguien tiene que estar pendiente de todo esto y hacer un reporte para dirección, ¿no? Y tu principal fuente de conocimiento son los webinars de proveedores. Esto es súper importante, es decir, son tus proveedores los que te están diciendo qué IA tienen que usar, la suya, evidentemente, con lo cual eso no va a funcionar, no va a funcionar porque, bueno, pues ahí van a pasar cosas que no son correctas, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya vamos a ir terminando, ya espero. Sé que esto tiene como muchos conceptos que son necesarios de hablar y de repetir. Veis que hay muchos conceptos que tienen que ver simplemente con negocio, donde la IA no forma parte. Es dónde están esos procesos que eran ineficientes. Ahí la IA no tiene nada que ver. Es decir, revisitamos de nuevo. La IA es una gran oportunidad para revisitar cómo estamos haciendo las cosas. Y esto yo creo que ya solo por ese hecho es muy importante. Me gusta mucho la figura del AI Manager porque está en todas partes y es una gran oportunidad de que alguien vea el proyecto, vea la institución, vea la empresa, vea el negocio desde muchas partes diferentes, no solamente desde un departamento, porque la IA va a estar en todas partes, con lo cual esa vista desde arriba va a ser interesante, siempre que se tenga un poco la humildad de aceptar cambiar cosas y cambiar elementos de la propia cultura, del equipo y de la propia cultura de la empresa, que, bueno, pues esta es la oportunidad para cambiarlo, ¿vale? Muy bien, y os quiero plantear ya una cosa más, que es este perfil está para desaparecer. Es decir, el perfil del AI Manager va a dejar de existir. Y eso que estamos hablando cuando ahora debería de empezar a existir, pero en un tiempo va a dejar de existir, porque es como que tú ahora en el currículum no pones que sabes navegar por Internet, no pones que sabes utilizar herramientas de ofimática. Hace tiempo se ponía, ahora ya no lo pones. Tú ya no pones que navegas por Internet. ¿Por qué? Porque se da por hecho. Y de hecho el perfil del AI Manager es implantar tal cultura de gestión de la IA y de flujos de trabajo que es posible, es más que posible, que incluso gracias a la propia IA que empezará a gestionar mejor esos flujos de trabajo, es más que posible que desaparezca esta figura. Es como morir de éxito, pero bueno, está muy bien también pensar de esa manera. Quizás no necesitemos a alguien que nos gestione la inteligencia artificial dentro de 3 años, 4 años, 5 años o 10 años. No sabemos, aquí no podemos hacer una predicción, pero tenerlo en cuenta porque a lo mejor esto también es un acicate de decir, me tengo que poner ahora,
porque si no va a ser luego demasiado tarde y yo ya no voy a tener control, ni voy a ejercer todo ese análisis y reflexión sobre mi negocio, sobre la institución, sobre los procesos que estamos haciendo en los equipos. A lo mejor pues ya llego tarde para hacer esos análisis, con lo cual pues aquí estamos. Y muy bien, por mi parte esto es todo. Si tenéis algún tipo de pregunta que hacer, la podéis escribir ahora en el turno de preguntas, y si no, pues simplemente os dejaré con un pequeño reto o con una pequeña reflexión, que sería: ¿por qué necesitaríais ahora tener un AI manager? Imaginaos que tenéis la capacidad y el presupuesto, todo se pone a vuestro favor para que en el negocio, proyecto que tengáis, podéis implantar un AI manager. Entonces, lo que yo os propongo es que cojáis un cuaderno y escribáis para qué lo necesitaríais. Porque en todo esto que os va a ir surgiendo empiezan a salir cosas. Y también os propongo que penséis en todo esto que os he comentado a lo largo de estos minutos, y sobre todo penséis en la parte en la que no es inteligencia artificial. Es decir, si ahora entra una persona o alguien de mi equipo se va a convertir en un manager de IA, ¿con qué se va a encontrar? Esta es una buena pregunta. ¿Con qué se va a encontrar? Porque la inteligencia artificial no deja de ser una tecnología que crea el ser humano, y todas las tecnologías que ha creado el ser humano desde hace 1.000.000 de años sirven para que el ser humano deje de hacer cosas porque las hace la tecnología. Y entonces entonces el ser humano, ¿qué es lo que va a hacer a partir de ahora, cuando la tecnología le empieza a achicar el espacio? Bueno, pues esa parte es la que tenemos que hacer nosotros. Esa es la parte que tenemos que hacer nosotros. No tenemos que tener miedo de que el resto de partes las haga la tecnología. Entonces, si un AI manager entrase ahora dentro de nuestro proyecto, dentro de nuestra empresa, ¿con qué se va a encontrar? Con esa visualización desde arriba de alguien que va a empezar a meter una inteligencia artificial en nuestro mundo, en nuestro ámbito, en nuestro lugar. ¿Qué se va a encontrar? Es tan útil, es tan buenísimo, porque este ejercicio yo lo he hecho también, pues por ejemplo, cuando he tratado de hacer algún cortometraje, cosas con inteligencia artificial en audiovisual y tal. ¿Cuáles son mis taras? ¿Cuáles son mis sesgos? ¿Qué es lo que yo asumo? Si yo escribo, porque me hago consciente de esas cosas en las que yo podría mejorar, bueno, pues ahí estamos, porque muchas de esas se pueden mejorar con inteligencia artificial. ¿Qué se va a encontrar dentro de mi empresa? Se va a encontrar con una burocracia tremenda, se va a encontrar con tiempos muy largos, se va a encontrar con cosas que se quedan pendientes en el aire. Escribamos, investiguemos y hagamos cosas. Dice Luis, en grandes compañías se necesita IA manager más IA submanagers por cada vertical y por cada transversal. ¿Quién gestiona eso? Esto es súper interesante porque no tengo claro si al final lo que estamos haciendo es volver a caer en los pecados de las grandes compañías y volver a hacer grande algo que a lo mejor no es necesario que sea grande. A lo mejor no es necesario que haya IA submanagers. Entiendo por dónde va la cosa, porque es una gran compañía. ¿Quién puede tenerla toda en la cabeza, no? Pero la propia IA puede suplir eso. Si tenemos en cuenta que el AI Manager está condenado a desaparecer porque es un paso necesario para mejorar la empresa, a lo mejor si ya ponemos submanagers ya seguimos cayendo en vicios de la propia
empresa. Y es curioso, ¿quién gestiona eso, no? Bueno, pues tenemos bastantes retos. De hecho, ahí lo que se plantea ya y lo que se está poniendo por delante es que esa gran compañía tiene un problema de gestión porque hay demasiadas cosas a gestionar y ¿quién gestiona eso? ¿Vale? Pues no sé si tenéis alguna otra reflexión, pregunta, consulta. Muy bien. Pues sinceramente, muchas gracias a todos los que estáis aquí, porque evidentemente buscáis perspectivas nuevas de todo esto y sobre todo buscáis hacer las cosas mejor. No os queréis, no estáis aquí por la inteligencia artificial, sino por el manager. Entonces buscáis hacer las cosas mejor. Y ese es el gran comienzo, eso es lo mejor que se puede hacer para seguir avanzando en este mundo que va a toda velocidad. Y hoy estamos hablando del AI Manager, hay que ponernos ya con ello, pero no sabemos dentro de un año, dentro de 6 meses, dentro de 3 meses qué es lo que va a suceder. Pero desde luego, con esta actitud que tenéis todos los que estáis aquí de vamos a ver cómo podemos hacer las cosas mejor, seguro que algunas cosas mejor van a suceder. Así que muchas gracias a todos y os esperamos en IEBS con otros seminarios, con otras formaciones. Aquí estamos a vuestra disposición para seguir avanzando. Pone, hola, Luis Ángel, creo que la pregunta... Pone, hola, Luis Ángel, creo que la pregunta de Rodrigo es interesante. Excelente contenido y perspectiva. Para alguien que sea el perfil ideal, pero que viene con background de tecnología, ¿cuál sería el roadmap de formación? Tiene que tener un roadmap muy claro de estructura de negocio y de estrategia empresarial. Esa es la otra parte que tiene que incorporar. Y la parte de la empatía y gestión de equipos, eso se puede también estudiar, pero yo creo que eso también es un talento propio de gran parte de las personas. ¿De acuerdo? Muy buena pregunta esta. Y bueno, pues ya hasta aquí. Muchas gracias a todos. Un saludo, un abrazo. Nos vemos pronto.